Gracias por acompañarnos en esta serie de estudios, La Semana que Cambió la Historia. Y hemos venido estudiando cada día desde el viernes que pasó hasta ayer, que hemos visto la cena de la Pascua, la cena del 14 de Nisan, y hoy ya estamos en el 15. Como te dije ayer, los eventos se conectan desde el jueves hasta el viernes, y ya estamos en el viernes. Nos quedamos en que Jesús canta el himno, sale la cena, le anuncia a Pedro que lo va a negar, y ahora estamos en los eventos que van de camino a Getsemaní. Ahora, ciertamente hay unos eventos que nos muestra sobre todo el Evangelio de Juan, que posiblemente hayan sucedido también ahí en el aposento alto, como son el discurso de la vid verdadera. ¿Te acuerdas? En Juan 15:1, que dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, donde Jesús hace una explicación, recuerda, en la mente de sus discípulos que eran judíos, de cómo en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel, la nación de Israel, era la vid, la viña sembrada por el Señor, pero ahora Jesús estaba diciendo, como el pueblo de Israel como nación no ha dado fruto, no ha creído en mí, entonces ahora yo reemplazo esa vid, yo soy la vid verdadera. Por eso le dice: separados de mí nada podéis hacer, ¿no? El Señor Jesús tomaba el lugar de la vid. También nos habla a continuación habla de la obra del Espíritu Santo, eso es en Juan 16, donde Jesús también habla dice un versículo tan lindo como el de Juan 16:33, que dice: estas cosas os he dicho para que en mí tengáis paz. ¿Te acuerdas? En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. A continuación sucede lo de la oración intercesora. Bueno, todas estas cosas suceden entre el aposento alto y el camino a Getsemaní. Y ahora llegamos a Getsemaní, al huerto de Getsemaní. Por cierto, Getsemaní significa prensa de aceite, porque era un lugar donde, por supuesto, se trabajaba con los olivos, ¿no? Entonces era un lugar favorito de Jesús, y Jesús llega allí y hace una oración con sus discípulos. Los divide en dos grupos, ¿no? Llegando nomás al primer grupo de 8 discípulos, recuerda que ya eran 11, no eran 12, porque Judas había salido en medio de la cena para traicionar a Jesús. Entonces eran 11. Jesús hace que 8 se queden en una parte del huerto y avanza un poquito más con 3, con los que pertenecían a su círculo más íntimo. Estos 3 eran Pedro, Juan y Jacobo, ¿no? Y le dice: por favor, acompáñenme a orar, velen conmigo. Y Jesús avanza un poquito más allá. Alguno de los evangelistas dice como un tiro de piedra, y Jesús se pone a orar. Pero acompáñame a leer exactamente qué es lo que Jesús dice en su oración. Vamos a leer en Mateo 26, del 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Y en un poco adelante se postró sobre su rostro, orando y diciendo. Y vamos a ver qué es lo que Jesús dice en su oración, porque esto es muy importante. Dice: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mucha gente se detiene a pensar en cuántas veces Jesús vino a despertar a los discípulos, cuántas veces oró, cuánto tiempo pasó en oración, pero realmente esos detalles no son importantes. No son importantes. Lo importante es la oración que hace Jesús. Y Jesús le dice a su Padre Celestial: si es posible, pasa de mí esta copa. Ahora, ¿a qué se refería Jesús con esta copa? Hay muchas personas que dicen: bueno, Jesús, en su conocimiento anticipado de las cosas, él ya había visto el sufrimiento que iba a tener, los azotes que iba a recibir, la corona de espinas que le iban a poner, ya sabía lo de cargar la cruz, ya había sentido anticipadamente el dolor de los clavos. Entonces todo esto era una copa de dolor y sufrimiento. No, en realidad no es a esa copa que se refiere la oración de Jesús, ¿no? Acompáñame, por favor. Vamos al Antiguo Testamento, Salmos capítulo 75, para ilustrarnos un poquito a qué copa se refiere. Salmo 75, versículos 7 y 8, dice: mas Dios es el juez, a este humilla y a aquel enaltece, porque el cáliz está en la mano de Jehová,
y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo. Hasta el fondo lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. Y aquí el salmista está hablando de un cáliz de ira, ¿no? Vamos ahora a Jeremías capítulo 25, por favor, versículos 15 y 16. Dice: porque así me dijo Jehová, Dios de Israel, toma de mi mano la copa del vino de este furor y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío, y beberán y temblarán y enloquecerán a causa de la espada que yo envío entre ellas. Y si nos vamos al libro de Apocalipsis, vemos también que se menciona la copa de la ira, del furor, de la furia de Dios. Entonces, cuando Jesús está orando, pasa de mí esta copa, él estaba refiriéndose a esa furia, a esa copa de ira, la ira de Dios. ¿Y por qué Dios tenía esa ira? Tenía esa ira por el pecado del hombre. Desde que el hombre cayó en el huerto del Edén, y por cierto, donde Dios prometió que iba a mandar a un Salvador, alguien que iba a reparar esa situación de deshonra al nombre de Dios por el pecado, porque el pecado hiere la santidad de Dios. Y Dios, en la búsqueda de su justicia a lo largo de la historia, mientras proveía ese Salvador, que ahora sabemos que es Jesús, también tenía que ejecutar su juicio contra el pecador. Recuerda lo que dice Ezequiel: el alma que pecare, esa morirá. Entonces, toda la ira de Dios contra el pecado, porque Dios está enojado contra el pecado, Dios está enojado contra los malos, es lo que nos dice la Escritura, se iba a vertir sobre Jesús, y ese es un estrés tremendo que atraviesa Jesús. El libro de Lucas nos dice incluso que hasta sudaba como gotas de sangre. Bueno, también hay discusión al respecto, no vamos a hablar nada de eso porque no es nuestra intención. Bueno, cuando termina ya de orar, le dice a los discípulos que no habían podido velar con él, no los despierta, le dicen: ¿sabe qué, muchachos? Ya terminé de orar, ahora llegó el momento que el Hijo del Hombre sea entregado, y allí nomás llegan a arrestarlo. Llega Judas con los alguaciles, con la guardia del templo, con una multitud con palos y espadas a tomar a Jesús. El Evangelio de Juan nos narra de que Jesús se adelanta un poco, ¿no? Y les dice: ¿a quién buscan? Y esta comitiva le dice: buscamos a Jesús. Y él dice: yo soy, ¿no? Y el nombre yo soy era un nombre prohibido para los judíos. Algunos de ellos se desploman al escuchar ese nombre. Bueno, lo cierto es que toman a Jesús arrestado y lo llevan para ejecutarle o someterlo a un juicio, ¿no? Y lo que vamos a ver a continuación es entonces el juicio contra Jesús. Un juicio, por cierto, ilegal, injusto, ¿no? Y este juicio se divide en dos: el juicio religioso y el juicio civil. Yo te voy diciendo que las naciones sometidas por el Imperio Romano no podían ejecutar juicios civiles, solamente juicios religiosos. Es así que los líderes religiosos de la nación de Israel lo someten a Jesús a este juicio, como te dije, ilegal, injusto, ¿no? Y lo primero que hacen es llevarlo a la casa de Anás. Y esto es una cosa totalmente irregular. ¿Por qué? Porque Anás no era el sumo sacerdote, no era la autoridad que podía presidir un juicio de esta naturaleza. Además estaba Anás solo, ¿no? Pero lo llevan a su casa y Anás, Anás hacía 15 años que no era sumo sacerdote, y le pregunta a Jesús acerca de su doctrina. Jesús le responde: pregúntale a los que me escucharon, porque yo he enseñado públicamente. Ante esto, Anás simplemente lo deriva a Jesús con Caifás. Pero ahí donde Anás, Jesús es maltratado también, recibe una bofetada, ¿no? Se va inmediatamente donde Caifás, y Caifás ya había reunido al concilio, es decir, al Sanedrín, que era una especie de corte suprema que juzgaba los asuntos de los judíos. Entonces, allí en el Sanedrín, por cierto, el Sanedrín estaba compuesto por 71 personas, el quórum mínimo era 23. De hecho, que no estaban todos, al menos no estaban ni Nicodemo ni José de Arimatea, ¿no? Y después vamos a ver por qué, ¿no? Pero se reúnen de madrugada. Y aquí las cosas irregulares que suceden en este juicio, como te digo, totalmente legal, totalmente injusto, partían desde la hora de la reunión. Estaban prohibidos hacer los juicios, las audiencias judiciales de madrugada, ¿no? No tenían ningún sentido, ¿no? Pero le hicieron a Jesús. Entonces,
lo someten a Jesús a este juicio con Caifás. Ahora, el proceso tenía que tener al menos 4 partes, ¿no? Que era, en primer lugar, leerle la acusación al supuesto, al acusado, ¿no? En segundo lugar, tenían que presentarse las pruebas o evidencias de su delito. En tercer lugar, tenían que haber testigos que desmintieran esas pruebas, que estuvieran a favor del implicado. Y cuarto, se dictaba la sentencia de parte del Sanedrín, del Consejo, ¿no? El asunto es que el Consejo no podía participar ni presentando pruebas, ni defendiendo al acusado, ¿no? Para que se mantenga la imparcialidad del proceso. Pero no fue así. Jesús fue un juicio donde la sentencia ya estaba acordada. Lo iban a sentenciar a muerte de todas maneras. Es así que presentan testigos falsos. No había ni una denuncia clara, no había testigos, nada. Marcos nos dice que todos se contradecían. Finalmente Caifás, desesperado, le dice: pero te conjuro a que nos digas si tú eres el Mesías, si tú eres el Cristo. Y Jesús le dice: yo soy, ¿no? Jesús sabía que no lo iban a soltar, por supuesto. Entonces Caifás dice: no hace falta más, vamos a llevarlo inmediatamente con Pilatos. Y de aquí viene lo que se denomina el juicio civil. Lo llevan con Pilatos. Pero antes que se me pase, sucedieron 2 cosas mientras estaba sometido Jesús a este juicio ilegal con Caifás y el concilio, ¿no? Sucedió la negación de Pedro, y cuando ya Jesús estaba siendo llevado donde Pilatos, sucedió el suicidio de Judas, ¿no? Sobre la cual también hay una discusión de cómo fue. La verdad es que no vamos a profundizar en eso. Juan 18, desde el versículo 28, nos dice: llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Yo te había explicado en otra sesión de que quedó la costumbre de celebrar la Pascua en el 14 de Nisan para los individuos en sus casas, y el 15 de Nisan, por la costumbre de los reyes Ezequías y Josías, quedó la costumbre de celebrarla entre los sacerdotes en el templo, ¿no? Entonces se refería a esa cena que deberían tener de la Pascua los sacerdotes. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traes contra este hombre? Y bueno, la cosa es que Pilato se rehusaba a procesar a Jesús, ¿no? No le encontró nada. Ahí sucede esta conversación donde Jesús le dice: mira tu gente cómo te acusa. Y Jesús le dice: mi reino no es de este mundo, ¿no? Y ahí esta conversación, Pilatos termina preguntándole a Jesús: ¿y qué es la verdad? Bueno, el asunto es que Pilatos le dice: no hallo culpa en él. Los líderes religiosos insisten y le dicen: no, pero es que desde Galilea hasta Judea viene llenando su doctrina y levantando a la gente. Apenas escucha Galilea, lo manda con Herodes. Herodes, después de curiosear con Jesús, lo devuelve con Pilatos, porque no le encontró culpa tampoco, ¿no? Entonces lo devuelve con Pilatos. Y Pilatos hace un último intento por tratar de soltar a Jesús, ¿no? Les dice a los judíos: tienen una costumbre en estas celebraciones, y la costumbre es soltar a un preso. Bueno, tengo a Barrabás, que era un ladrón y era un homicida, era parte de los revolucionarios de los judíos que se levantaban contra Roma, ¿no? Entonces decía: tengo a Barrabás, que es un delincuente, y tengo a vuestro rey, Jesús. ¿A quién quieren ustedes que os suelte? Y el pueblo grita: a Barrabás. Ahora, yo te había dicho esto en una sesión anterior. ¿Te acuerdas? La gente en el día de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, que gritaba: hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor, ahora, pocos días después, estaba gritando: crucifícale. ¿Te das cuenta de la volatilidad que hay en las personas? Claro que hay algunos estudiosos que dicen que la multitud que recibió a Jesús vitoreándolo en la entrada triunfal era la gente de Galilea. Hay otros que dicen que no es cierto. Bueno, en realidad no sabemos, ¿no? El asunto es que la multitud enardecida pedía la sentencia más cruel para quien les había dado de comer, quien había hecho milagros entre ellos, quien había sanado enfermos, quien no había hecho otra cosa que demostrarles su amor
¿no? Y Pilatos entonces lo pone a Jesús en manos de los soldados quienes lo maltratan. Y a saber, le pusieron la corona de espinas, lo azotaron, hicieron una mofa de él, lo vistieron como si fuera un rey, ¿no? Con un manto escarlata tipo púrpura, ¿no? Donde se hincaban ante él y lo escarnecían y lo escupían. Finalmente Pilatos entrega a Jesús a los líderes religiosos para que lo ejecuten. Pero Pilatos se lava las manos, es una escena muy conocida por nosotros, ¿no? Los judíos responden ante el asunto de que Pilatos quería ser libre de la sangre de Jesús. Ellos dicen que la sangre de este hombre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, ¿no? Lo curioso es que menos de 60 días después, cuando Pedro está predicando, después de recibir el Espíritu Santo, esta misma multitud dice: estás queriendo tirar sobre nosotros la sangre de Jesús. Mira, no habían pasado ni 2 meses para que veas cómo la gente hasta ahora sigue siendo igual de cambiante, con un temperamento ondulante, sin compromisos serios, ¿no? Y es triste cuando los cristianos somos de esa manera también, ¿no? Pero bueno, entonces, entregado ya, comenzó lo que se denomina el Vía Crucis, parte del momento de la crucifixión de Jesús. Aquí encontramos lo de Simón de Cirene, el hombre que entre la multitud es escogido para ayudar a que cargue la cruz de Jesús. Yo quiero aquí hacer un comentario. Pedro, que negó a Jesús, estuvo en el patio durante el juicio injusto que se le hizo a Jesús por parte de Caifás y el concilio, pero negó a Jesús, se fue y no había ningún otro discípulo. Y aquí en el Vía Crucis no había ningún otro discípulo. Todos se fueron, tal como Jesús había dicho, ¿no? Que se iban a escandalizar de él. Todos se fueron, lo dejaron solo. Por eso es que Simón de Cirene le ayuda. En medio del Vía Crucis había mujeres llorando, ¿no? Y esto era una costumbre en los tiempos del Imperio Romano, donde iban mujeres llorando, no exactamente porque tuvieran pena por el presidiario, sino porque era parte de la tradición, ¿no? Y Jesús les dice: no lloren por mí, lloren por ustedes y por vuestros hijos, ¿no? Pero llegan al momento de la crucifixión y lo crucifican efectivamente a nuestro Señor. Ahí está por demás explicarte lo de los clavos y todas estas cosas, porque seguramente tú ya las has visto hasta en películas y has investigado y has leído y se han predicado miles de mensajes al respecto. Pero yo quisiera detenerme en mencionar una cosa importante. Yo quiero destacar las palabras de Jesús en la cruz. Jesús estuvo 6 horas clavado allí en la cruz. Nos dice que fue colgado en la cruz a la 3ª hora, lo cual equivale a 9 de la mañana para nosotros. Y estuvo hasta la 9ª hora, lo cual es 3 de la tarde para nosotros. Y pasaron varias cosas allí, ¿no? Y están las famosas 7 palabras, como te digo, pero quiero resaltar 3 de esas palabras. La primera, o frases, ¿no? Dice: perdónalos, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y primeramente, él sintió en ese momento, hasta esa frase, su relación con Dios, y su corazón estaba, hermanos, proclive como siempre, el amor a las personas hacia el perdón. Allí en la cruz Jesús intercediendo. Hermanos, cuánto tenemos que aprender del Señor Jesús. Interceder hasta por los que nos hacen daños. ¿Te acuerdas en Mateo capítulo 5, en el famoso Sermón del Monte, cuando Jesús habla del amar a los enemigos? Dice: bendice a los que te maldicen. Pues Jesús estaba cumpliendo lo que él había dicho. Hermanos, así tenemos que ser nosotros consistentes, cumplir con lo que decimos, cumplir con lo que la palabra de Dios nos dice. A continuación, la siguiente palabra que quiero resaltar es esa palabra que dice, cuando Jesús dice: Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y esto merece una reflexión, hermanos. Es que el Padre no amaba a Jesús. ¿Por qué el Padre Celestial abandonó a su Hijo? Hermanos, y esto está en conexión con lo que comentamos de la oración en Getsemaní. ¿Por qué Jesús dijo esto? ¿Qué es lo que sintió Jesús? Bueno, en el huerto Jesús había visorado ese momento, el momento en que el Padre Celestial le daba la espalda a su propio Hijo. Ahora, ¿por qué sucedió esto? Acompáñame, por favor, a ver unos versículos que nos den un poquito más de luz sobre esto, y vamos a tener que recurrir al Antiguo Testamento. Isaías capítulo 53, por favor.
Isaías 53, versículo 10. Y bueno, Isaías 53 es un pasaje muy conocido para los que pertenecemos a un círculo cristiano, evangélico, religioso, ¿no? Donde se habla desechado por los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y se predican muchas prédicas sobre esto, especialmente en Semana Santa. Pero hay versículos a los que no le prestamos atención, y el 10 es uno de ellos, ¿no? Dice, con todo esto, hablando de Dios el Padre, dice, Jehová quiso quebrantarlo, y está hablando de su propio Hijo, sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Es una palabra que tiene que ver con los sacrificios del Antiguo Testamento, ¿no? Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Dice que Dios, el Padre, quiso quebrantar, quiso aplastar, quiso desatar su ira con su propio Hijo. Ahora, esto como que no tiene mucho sentido. Los que somos padres, y yo te hablo como padre, ¿no? Hace unos años mi hijita tuvo una fractura en la tibia. Imagínate que este es su tibia, ¿no? Que es un hueso que está cerca del pie, ¿no es cierto? Se fracturó de manera diagonal. No fue una exposición, no fue una fractura abierta, ¿no? Pero tenía mucho dolor, le dolía mucho. La llevamos al médico. Primero le pusieron una férula para que le baje la inflamación, hasta que le baje la inflamación, y después poder ponerle el yeso o ver qué se hacía, ¿no? Pero le dolía mucho. Así que tuvimos que volver otra vez al traumatólogo. Le mandó otra radiografía, y cuando llegamos a la sala de espera para la radiografía, no tenía ella dónde apoyar su pierna. Tenía que mantenerla rectas, ¿no? Estaba en una silla de ruedas, pero no le sujetaba, no le apoyaba en la altura que necesitaba poner su piernecita. Entonces yo me arrodillé en el piso, o sea, puse una rodilla en el piso, la otra pierna la levanté un poco para que mi hija apoye ahí, pero se demoraba mucho, había mucha gente esperando por radiografía. Entonces yo me cansaba y cambiaba de rodilla, y en esos segundos que yo cambiaba de rodilla, en el cual ella tenía que mantener su piernecita en el aire, se le caían las lágrimas a mi hijita, y me decía, papito, me duele. Y ¿sabes qué? Aun cuando esto de la fractura no es tan grave, cada vez que yo escuchaba a mi hija decir, papito, me duele, se me quebraba el corazón. Y yo quería que no le doliera a ella, sino que me doliera a mí. Porque todos los padres hacemos esto, daríamos nuestra vida por nuestros hijos. Pero ¿sabes qué? Isaías nos dice que el Padre Celestial tuvo que desatar toda su ira contra su propio Hijo. ¿Y por qué? ¿Por qué lo hizo? Bueno, la explicación la encontramos en la siguiente palabra que yo quiero resaltar, o la siguiente frase que dijo Jesús en la cruz. Él dijo, tetelestai en griego, consumado es, está pagado, está saldado. ¿Qué es lo que estaba saldado? ¿Qué es lo que estaba pagado? Acompáñame, por favor, otra vez al Antiguo Testamento. Y yo quiero, de manera muy rápida, exponerte lo que ha sido o es el dilema más grande en las Escrituras. Mira, Dios es un Dios de amor, y nos encanta hablar de que Dios es un Dios de amor. Nos encanta decir que el ángel de Jehová campa alrededor de nosotros y nos defiende, y nosotros vivimos aferrados a estas promesas, y en tiempos difíciles como los que estamos, qué lindo es tener estas promesas y aferrarnos. Y claro, hermanos, nosotros tratamos también de traerte esperanza y animarte con estas palabras, pero ¿sabes qué? No podemos negar una cosa. La Biblia no solamente nos habla del amor de Dios, porque así como el amor de Dios es grande, la ira de Dios también es grande. Y cuando el hombre pecó, ahí nos remontamos al huerto del Edén, cuando el hombre y la mujer pecaron, la santidad de Dios se vio afectada. Dios es un Dios santo, pero no solamente se vio afectada su santidad, sino que su justicia comenzaba a demandar un precio. Y cuando Dios en el huerto promete que iba a venir un redentor, un salvador, un campeón que le iba a pisar la cabeza a Satanás, estaba pensando que él no solamente iba a reparar la relación rota entre el hombre y Dios, sino que iba a saldar esa deuda que se tenía con Dios. Nosotros teníamos una deuda con Dios que jamás podíamos pagar, y esa la vino a pagar Jesús. Por eso cuando Él está en la cruz dice, consumado es. Ahora, Dios exigía ese precio, pero a la misma vez Dios nos amaba y nos ama con un amor que tú y yo no podemos entender. Y entonces ahí viene el dilema más grande de la Escritura. Nos dice Salmos capítulo 32,
Salmos capítulo 32 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mira, este salmo nos habla, nos dice que es muy feliz el hombre cuya transgresión ha sido perdonada. Y escucha lo que dice a continuación, dice, y cubierto su pecado. ¿Qué clase de Dios puede perdonar a alguien? Como te dije, dice Ezequiel, el alma que pecare esa morirá. ¿Cómo Dios puede perdonar a alguien que ha pecado? Y es más, como dice aquí Salmos, cubrir su pecado a la misma vez. Si Dios es un Dios justo, no puede hacer eso. Vamos al libro de Proverbios. Proverbios capítulo 17 dice, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Mira, aquí está clarísimo. Dios dice que es una abominación el que justifica al impío. Te repito, Ezequiel dice, el alma que pecare esa morirá. Pero dice que el que justifica al impío. ¿Y sabes qué? Dios quería justificarnos. Dios quería justificarnos, pero no podía. Dice también el mismo versículo. Y el que condena al justo. ¿Sabes qué? Para poder justificarnos a nosotros, Dios tuvo que condenar a su Hijo que era justo. Y entonces, ¿cómo puede Dios hacer eso? Bueno, la única forma era que era Él mismo, en la forma del Hijo, tenía que pagar ese precio para que la deuda sea pagada, para que las exigencias sean satisfechas, ¿no? Para tener un poquito más de luz, vamos a Miqueas capítulo 7, dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Aquí Miqueas está explicando qué es lo que iba a hacer Dios. Iba a sacar los pecados del pueblo, sacar los pecados de la humanidad, aquellas cosas que teníamos sobre nosotros, que nos hacía y nos hace abominables delante de Dios, las iba a sacar y las iba a poner en otro lado. Aquí Miqueas dice, y echará y sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Pero ¿sabes qué? No exactamente las echó en lo profundo del mar, sino lo que tenía que hacer para que la justicia de Dios sea satisfecha, tenía que poner todas esas iniquidades, tenía que ponerlas sobre el Señor Jesús. Entonces cuando Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo que estaba diciendo Jesús es, Padre, ahora estoy solo. Ahora estoy solo. Y Dios tuvo que poner sobre Jesús todos nuestros pecados y tratarlo como un pecador para quitar los pecados de nosotros y tratarnos como justos. Solo Dios podía hacer eso. Mira qué profundo es esta enseñanza. Y cuando Jesús dice consumado es, dice, ya lo pagué. Ya Dios no tiene que darnos a beber a nosotros la copa de ira. Ya no puede acusarnos de los pecados que Jesucristo perdonó en la cruz, siempre y cuando nosotros pongamos nuestra fe en Jesucristo, porque Jesús cargó todo sobre Él, ¿no? Y a continuación, lo que vienen son hechos sobrenaturales, ¿no? Viene la oscuridad simbolizando el juicio que se estaba ejecutando por el pecado puesto sobre la vida de Jesús. El velo del templo se rasga, lo cual nos indica pues que el acceso al lugar santísimo, tú sabes, las secciones de los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo, donde solamente podía entrar el sacerdote una vez al año, quedó totalmente abierto. El hombre puede entrar y ahora, como dice el libro de Hebreos, podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, podemos acercarnos a Dios sin ningún problema. También sucede el terremoto, ¿no? Que muestra que Dios estaba haciendo algo sobrenatural en ese momento a través de la muerte de Cristo y las resurrecciones, ¿no? Sobre lo cual podríamos hablar mucho, pero en realidad no es nuestro propósito, como te dije, resolver dudas ni controversias en esta serie de estudios. A continuación, lo que sucede es que, como dice la Escritura, ninguno de los huesos de Jesús fue quebrantado. Alrededor de las 3 de la tarde, la 9ª hora de los judíos, Jesús muere, ¿no? Y viene a reclamar el cuerpo un hombre llamado
José de Arimatea, que era de los principales de los judíos, era un miembro del Sanedrín, ¿no? En otro de los evangelios se nos dice que Nicodemo también estuvo ahí con los óleos, ¿no? Y las especies aromáticas para embalsamar a Jesús. Entonces estos hombres vienen. Y mira, hasta esta parte estos hombres se habían mantenido escondidos a la sombra, quizás por evitarse problemas con los otros miembros del Sanedrín, del concilio. No querían expresar su fe en Jesucristo, pero ¿sabes? Cuando fue el momento crítico, ellos vinieron y se identificaron plenamente como discípulos del Señor. ¿Y sabes qué? Los otros discípulos, esos campeones que estuvieron con Jesús durante 3 años, no estuvieron. Y así transcurrió este día 15 de Nisan, donde nuestro Señor Jesús, nuestro amado y bendito Salvador, tuvo que pagar el precio de nuestros pecados. Y espero que lo que te he explicado en esta clase, en esta sesión, haya sido de bendición para ti como lo ha sido para mí. Como te digo, cuando entregamos nuestra vida al Señor y si de verdad le amamos, cuando escuchamos y vemos el mensaje de la cruz de Cristo, no podemos hacer otra cosa que quebrantarnos delante de Él, que humillarnos, que conmovernos, hermanos. La clave del Evangelio es la cruz de Cristo. La clave del Evangelio no está en las personas. La clave del Evangelio no está en sentirnos bien o en las promesas lindas que tiene el Señor para nosotros. Claro, todo eso es parte de la vida cristiana y de crecer, pero la clave del Evangelio, el núcleo del Evangelio es la cruz de Cristo. Y como te digo, si tú eres un cristiano verdadero, tú vas a amar esa cruz, y cada vez que escuches ese mensaje tú te vas a conmover, y cada vez que tengas oportunidad tú vas a predicar ese bendito mensaje, porque solamente la cruz de Cristo sigue transformando vidas. Muchas gracias por acompañarnos en esta sesión. Esta es la semana que cambió la historia y espero que esta semana cambie tu vida también. Dios te use.